Amén, estamos listos. Dice la palabra de Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Debar. Oramos al Señor. Padre y buen Dios, esta noche queremos suplicarte, Señor, que lo poco, Señor, que has puesto en mi mente, en mi corazón, a través de este texto podamos, Señor, quizás de alguna manera edificar tu iglesia. No buscamos, Señor, vanagloria, no buscamos, Señor, fama. Lo único que en este momento deseamos es que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando desde el corazón, Señor, de este humilde siervo tuyo en este púlpito, hasta cada uno de nosotros, Señor, que estamos en esas sillas sentados, y cada uno de los servidores que acá, Señor, de alguna manera ofrendamos nuestro servicio a ese Dios que todo lo puede. Y esta noche, Señor, te suplicamos que puedas hablarnos a nuestro corazón, que en esta media hora, Señor, quizá 35 minutos, podamos salir edificados, y que sobre todo, Señor, podamos guardar también esa esperanza de lo que es tu palabra o de lo que ha de ser impartida en ella. Bendícenos, Señor, en esta noche. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, hermano, puede tomar asiento. El nombre de la predicación está bien fácil. El texto en realidad igual pues también así lo refleja. De mendigo a príncipe. De mendigo a príncipe. Algunos ya conocen lo que es esta historia. Y el propósito de este mensaje, hermano, es que puedas recibir de parte de Dios todas sus promesas que Él nos dio a través de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y en realidad no es porque lo merezcamos, fíjese, no es porque merezcamos las promesas de Dios, no es porque hagamos grandes cosas para Dios, no es porque seamos los servidores top aquí de la iglesia, del tabernáculo de Hollywood, no es porque vistamos un uniforme, sino simplemente, hermano, porque a Dios así le ha placido hacernos a cada uno de nosotros partícipes y heredero de sus promesas. Y es que fíjese que cuando hablamos de eso, algunas veces es difícil poder entender o poder atesorarlo, sería, en el corazón. A menudo nos encontramos personas, y me ha pasado muchas veces, personas quizás en los parques, muchas veces en el trabajo, y hablo con ellos, y en la mayoría de ellos, fíjese, de algunos me dicen: no, para mí, mira, la verdad, para mí no creo que yo esté, me dicen, en los planes de Dios. No creo que Dios pueda hacer algo bueno de mí. La verdad, bueno, sí, quizá lo puedo decir un poquito con autoridad, porque pues no le voy a decir el nombre de la persona de quien estoy hablando. La verdad, me dice: mira, yo tengo prácticamente dos hogares. Tengo mi esposa, tengo mi apartamento donde vivo, el trabajo ahí donde estamos, pero aparte, me dice, yo tengo un amante. Imagínate, y no me siento, la verdad, no digo que me place lo que hago, pero yo sé que delante de los ojos de Dios no son cosas agradables a Él. Y si me preguntas, me dice, simplemente siento bien esa doble vida que llevo. Entonces, si yo siento eso, me dice él, en el corazón, ¿cómo es posible de que Dios pueda cambiar mi vida? Entonces, y le digo, y hablando con él mucho acerca de eso, le digo yo, bueno, primero le digo yo,
Decime cómo haces para tener, para tener una doble vida, porque fíjese, hablando con esta persona me dice, ¿cómo Dios puede? Y así le digo, cada uno de nosotros nos hemos topado con personas, nos hemos encontrado ciertos tipos de personas que nos dicen, y a usted ya le habrá pasado, nos dicen, no creo que Dios tenga algo bueno para mí. O sabe qué, hermano, mejor otro día hablamos. Se nos da, le digo, muy a menudo en los parques, otro día hablamos, porque sí me gusta lo que usted está hablando, me gusta cómo habla acerca de la Biblia, me gusta cómo da a conocer quizás el mensaje de Dios, pero la verdad no siento yo estar allí en esos planes de parte de Dios. Y es allí donde nosotros, como le decía anteriormente, muchas veces no es nuestro actuar, o no son nuestras obras los que en realidad van a agradar a Dios. Simplemente es su bendita e infinita misericordia por la que usted y yo esta noche estamos acá sentados escuchando una predicación. No son nuestras obras, no es la manera en la cual nosotros nos comportamos, no es la manera en la cual nosotros quizás vivimos, porque algunos acá tratamos de hacer las cosas bien, algunos tratamos de vivir una vida quizás, digamos así, agradable a Dios, pero en realidad, si contáramos lo que hacemos con nuestra mano derecha, lo que podemos construir y lo que podemos destruir también con nuestra mano izquierda, le digo, muchos tenemos acá algo por lo cual de repente sentimos de que, no sentimos, sino que también nos decimos, bueno, ¿cómo es que Dios ha tenido misericordia de mí? ¿Cómo es que Dios, a pesar de lo que hago, a pesar de lo que digo, a pesar de lo que pienso, Dios puede tenerme quizás con un privilegio en una iglesia? Muchas veces nos encontramos en esa situación. Y aquí pues vemos una historia, hermanos, muy bonita, una historia muy, muy preciosa, donde el rey David, uno de los personajes, déjeme decirle, en el Antiguo Testamento, para mí de los más preferidos. Un rey David que encierra, hermanos, por decirle algo, Moisés, se hablaba de Moisés, pero se hablaba de su humildad, se hablaba de que era una persona bien íntegra, una persona que quizás porque no podía hablar muy rápido, no podía hacer lo que nosotros hacemos, de hablar del vecino, de hablar del hermano. Él era un poco más tardado, entonces le costaba más hablar, desenredarse. Entonces Moisés era muy humilde, muy tranquilo. Abraham era, solamente tenían uno de sus manchitas cada uno de ellos. David era, yo lo veo así, en esencia era completamente, tenía todo lo que envuelve en realidad a cada uno de los creyentes. A David le pasaron muchísimas cosas, de las cuales nosotros igual, creo que nos encontramos con nuestra personalidad en cada una de esas cosas que le pasaba al rey David. Y fíjese que en esta parte de la palabra del segundo libro de Samuel, dice bondad de David hacia Mefiboset. Capítulo 9, versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Yo me imagino esa mañana al rey David, quizás levantó allí muy contento, ya había ido a correr, ya se había dado su baño y quizás estaba cantando ahí, los que confían en Jehová. Más adelante en el Salmo 138 igual dice ahí, está una alabanza también ahí de las que acá cantamos, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de... Me imagino que esa era la actitud para que el rey David en ese momento que dice, ¿ha quedado alguna persona para que pueda yo hacer misericordia? Y allí es donde entran en escena en realidad las palabras de él, porque dice, ha quedado alguien. Mi hermano, en realidad, como le decía, las cosas que puedo encontrar yo en este pasaje acerca del rey David son unas cualidades muy bonitas, grandes cualidades encontradas en el rey David, en esta parte de la Biblia.
una persona con una abundante generosidad. El rey David era una persona con una abundante generosidad. Acuérdese que él era el rey David. Entonces, era una persona con una abundante generosidad. En el siguiente texto, más adelante, quiso hacer lo mismo, quiso ayudar a otras personas. El problema es que esa ciudad a la cual él quería ayudar, no pudo hacerlo porque esta ciudad pensó que el rey planeaba algo diferente y tomaron a mal la ayuda del rey David. Pero, y ahí se metió uno en tremendos problemas. Pero en esta parte de la Biblia, hermanos, lo que el rey David nos muestra, que era una persona con una abundante generosidad, similar a lo que Dios, similar a la abundante generosidad que Dios quiere mostrarnos o que Dios quiere palpar en cada uno de nosotros. El problema es que nosotros somos los que no permitimos que Dios pueda bendecirnos. El problema es que nosotros somos los que de alguna manera le ponemos una llave a esa bendición que Dios quiere darnos. El problema muchas veces es que es lo que nosotros quizás guardamos en nuestro corazón. Yo veo al rey David con un deseo de bendecir, un deseo de prosperar, un deseo de levantar a la persona, de levantar a ese personaje que en esta noche igual vamos a ver más adelante. Pero muchas veces, como le digo, quizás somos nosotros los que impedimos que Dios pueda mostrarnos toda su verdadera generosidad. Quizás porque guardamos cosas en nuestro corazón, cosas que no son del agrado de Dios. Y está bien, fíjese, cuando estamos acá y que nuestro pastor está orando y pide por las necesidades nuestras, pero en realidad, hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestro propio ser, en nuestro propio corazón o en nuestra mente para poder así ver la bendición de Dios? Porque acá le digo, nos podemos desgastar, podemos hacer medias vigilias y en cada una de ellas que hayan 10, 15 minutos, 20, 30 minutos de oración. Pero en realidad, ¿qué es lo que o sea, podemos pasar orando toda la noche? Los martes oramos por las peticiones. Oramos por cada una de ellas, que Dios pueda libertar quizás a un hijo. Oramos para que Dios pueda sanar de una enfermedad. Se ora para que Dios pueda liberarnos de una deuda. Pero en realidad, hermanos, ¿qué es lo que? Esa es la oración y ese es quizás el buen deseo, póngale, o el buen sentir que Dios pone en el predicador o en la persona que pasa acá a hacer una oración, a orar por una libertad, no sé, sentimental. Pero en realidad, ¿hasta dónde nosotros en nuestro corazón podemos permitir que esas cosas sean una realidad? ¿Hasta dónde nosotros podemos permitir que eso en realidad, o sea, poder quizás, hermanos, perdonarnos a nosotros mismos? Porque muchas veces guardamos rencor en el corazón, y usted no me dejará mentir. He escuchado a más de una o dos personas, he escuchado esa expresión, dice, no, es que yo pues no me llevo bien con ese líder. Y entonces, bueno, y digo yo, pero estamos dentro de una iglesia. Y sí puede existir el no me llevo bien con no pongamos un líder, pongámosle un servidor de la iglesia. Muchas veces todas esas cosas no permiten que en realidad Dios pueda mostrar su verdadera, como le decía, su verdadera generosidad. Es por eso que nosotros, y le voy a abrir mi corazón, he estado con eso, yo le digo a mi esposa, le digo yo, no, es que la verdad pues yo no sé si en realidad pues a mí me gusta estar ahí predicando, a mí porque el pastor le digo yo, el pastor me pone que hoy vas a predicar, pero en realidad no es una cosa que yo la anhele, le digo, que yo esté ahí con ese deseo de hacerlo, de predicar. Y aparte de eso le digo, mire, he visto esto y esto, y saco 2, 3 cosas que digo yo, bueno, y entonces, ¿cómo está nuestro corazón?
sea, yo vengo a la iglesia porque deseo que Dios edifique primeramente mi vida, que Dios nos restaure, pues, que Dios gente, que Dios, y restauración, hermano, le estoy hablando de una bendición de parte de Dios para usted. ¿O no viene usted por eso? No creo que sea su deseo nada más venir y esta noche estar aquí porque la novela, el capítulo de ahora de la novela iba a estar feo y bueno, mejor voy a ir a la iglesia. No creo que ese sea su deseo. Usted está aquí porque desea ser bendecido de parte de Dios, ¿o no? Entonces, pero para eso, hermano, nosotros te necesitamos. Le digo, y esas son las cosas, algunas cosas que yo guardo en mi corazón. Pero ahora, ¿qué guarda usted? Déjeme decirle, simplemente y yo soy poco para eso, la verdad, le digo. Hay veces que el pastor me dice, mira, me dice, ¿no has visto la página ahí de pescadores, por ejemplo? ¿No has visto la página ahí, lo que han puesto? No me he dado cuenta. Soy poco para lo que es las redes sociales, para estar metido ahí en Facebook y todo eso. Pero hay momentos que no tengo absolutamente nada que hacer. Me meto y leo 2, 3 cositas de algunas personas, hermanos de la iglesia, y digo yo, de veras que si esta persona de veras, Dios no le ha caído un rayo en seco, porque de veras, digo, 2, 3 palabras ponen, y ¿qué es lo que guardamos en el corazón? O sea, ¿qué es lo que existe en el corazón de nosotros? Y igual, otras veces me he dado cuenta, me he acercado cuando las personas están viendo su Facebook y dice, mire, esto que puso aquí, bueno, no le voy a decir que el pastor, esto que puso el servidor fulano de tal, para mí lo puso. Entonces le digo, guardamos todas esas cosas, hermano, en realidad impiden que Dios pueda bendecir nuestras vidas, impiden que Dios pueda regalarnos, no sé, la necesidad por la cual usted y yo esta noche estamos acá. Es viernes de milagros y deseamos de veras que Dios haga algo en nosotros, ¿o no? Entonces David, esas son algunas cualidades que encuentro acá en el rey David. Otra cosa, esa era la número 1, una persona con abundante generosidad. Número 2, era una persona, fíjese, que no guardaba rencor en su corazón. El rey David no guardaba rencor en su corazón. Cuando él pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Recuérdese usted que el rey Saúl en su momento nunca quiso llevar a David a que fuera parte de su palacio real. El rey David nunca fue santo nunca lo quiso siquiera poner en un maestresala o algo. A David el rey Saúl solamente lo ocupaba para que le ahuyentara los espíritus ahí cuando el rey David le iba a cantar con su arpa. Era lo único para lo que le servía al rey Saúl. Entonces, cuando David dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Era una persona, fíjese que eso me llamó la atención. Digo, bueno, ¿y cómo es que ha quedado alguno para que él pueda ayudar si no era una persona que lo quisiera, que lo quisiera o que le estimara a él? Al contrario, en más de 2, 3 ocasiones la Biblia muestra de que Saúl quiso matar a David. Entonces, pero no guardaba rencor en su corazón. No guardaba rencor en aquellas cosas que de veras fueron bien apremiantes en su vida. Nosotros en realidad, hermanos, para que Dios pueda bendecirnos, para que Dios pueda sacarnos adelante, para que Dios pueda hacer de nosotros algo diferente, para que Dios pueda levantarle, no sé, de esa silla y usted pueda ser alguien muy bendecido de parte de Dios, de veras le digo, necesitamos quitar ciertas cosas que nosotros, que la verdad no nos suman a nuestra edificación espiritual, al contrario, nos restan. Entonces necesitamos, hermanos, la verdad, limpiar nuestro corazón. Dice el libro de Jeremías, creo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O es Proverbios, ese es Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hay algo que nosotros sí debemos de cuidar como cristianos, es nuestro corazón, la verdad. Más allá de nuestro ámbito, todo lo que nosotros podamos hacer, de lo que usted pueda ver, de lo que usted pueda palpar, de lo que usted pueda escuchar, de lo que usted pueda, de cualquier cosa que está a su alrededor, no permita que esas
pequeñas cosas, hermanos, lleguen a su corazón, porque entonces estaremos en una situación muy difícil, una situación muy inestable, una situación quizás donde nosotros le hemos puesto freno a nuestra bendición. Entonces el rey David era una persona de esas, que no guardaba rencor en su corazón. Era una persona que también, una persona que sabía cumplir sus pactos. El rey David era una persona que sabía cumplir sus pactos. Y es que cuando él pregunta, ¿ha quedado alguna persona, alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Cuando él dice eso, hermanos, es porque en el primer libro de Samuel, capítulo 20, o sea, en el libro anterior, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 14 específicamente. Capítulo 20, versículo 14 dice, desde el 13 dice: pero si mi padre intentare hacerte mal, esto es, está hablando Jonathan, pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Este versículo 14 es el que le digo. David sabía cumplir los pactos que él había anteriormente hecho. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces, y es que entre ellos había una amistad, usted conoce muy bien la historia, había una tremenda amistad. El padre quería matarlo, pero Jonatán le defendió hasta el día de su muerte. Y Jonatán tenía un hijo. Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset. Dice la Biblia, cuenta la historia acá en la Biblia, que cuando ellos tres, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, dice, los tres hijos de Saúl, eran muertos, dice que en ese momento Jonatán tenía un hijo de 5 años de edad. Y dice que después de que fueron muertos ellos, los mismos flecheros alcanzan también al rey Saúl. Y también muere el rey Saúl, no por mano de ellos, sino por mano de uno de sus mismos siervos. Pero dice que cuando la criada de la casa se da cuenta de lo que estaba pasando, la historia de esos tiempos era así. Cuando alguien se proponía quizá hacerle guerra a la familia real, tenía que acabar hasta con el último, hasta con los más pequeños, los más tiernos quizás de la casa, porque la idea era no dejar descendencia de ninguno de ellos. Entonces la criada conoce bien todo eso y decide agarrar al niño de 5 años de edad y se lo lleva. Pero dice que cuando ella va corriendo, lastimosamente en algo, no sé, tropieza y bota al niño. Y este niño pues pierde prácticamente la habilidad de sus piernas y queda lisiado de sus pies, de sus piernas, de sus pies. Entonces, así, con ese problema, ella aún así lo esconde, se lo lleva a un lugar apartado de lo que era ahí donde el rey Saúl gobernaba Israel, y lo saca. Entonces ese niño está lisiado de los pies, y el nombre de Mefiboset, al buscar un poco, encontraba que significa, por su problema por lo lisiado de sus pies, el que infunde vergüenza. Eso significa lo que es el nombre de Mefiboset. El lugar donde él vivía, hermanos, también era un lugar inhóspito, o sea, era un lugar, aquí en la Biblia dice el lugar, se llama Lo-Debar. Lo-Debar significa, ese lo en hebreo sería no, y el debar es como pasto o algo así como
como que no hay pasto. Era el nombre del lugar donde él vivía. Era una tierra seca, una tierra árida, un desierto completamente, donde vivía este joven, donde dice que la tierra no podía hacer que naciera el fruto allí. Y allí era escondido, ahí estaba escondido Mefiboset, en ese lugar. Y muchos de nosotros, fíjese que lastimosamente nos encontramos ahora quizás en un lugar similar, donde no le vemos salida a nuestra situación, donde no encontramos por qué Dios no nos bendice, donde decimos, bueno, pero si yo estoy yendo a la iglesia, pero si yo también le sirvo a Dios. Es más, soy estudiante del colegio de teología, imagínense, qué gran cosa. También soy estudiante, pero no veo la milla. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, tenemos, como le decía anteriormente, tenemos que identificar dónde estamos parados, o dónde ahora mismo, dónde es nuestra trinchera, desde donde nosotros estamos peleando esa buena batalla, desde donde nosotros deseamos buscar una verdadera comunión con Dios. Es necesario que podamos identificar, hermanos, lo que en realidad significa ese lo debar en nuestras vidas. Ahora la vida de Mefiboset, que era el joven ya seguramente ya crecido, dice la Biblia que también tenía una esposa, pero David manda por él, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 9, donde estábamos. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, está lisiado de sus pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, en Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lo-debar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Eso exactamente, luego dice allí, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, hermanos, cuando damos lugar a que Él pueda obrar en nuestras vidas, cuando permitimos que Dios de veras tome control de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos. Dios nos pondrá, dice, en un lugar preferencial, hermanos, a cada uno de nosotros. Y eso, pues le digo, a mí me llena de mucha satisfacción saber de que si cada uno de nosotros, hermanos, tratamos de permitir que Dios haga algo en nosotros, empiece a construir nuevamente nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de comportarnos, entonces podremos ver de veras una bendición de parte de Dios o un obrar de parte de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros, lo que pasó con Mefiboset, algo similar con lo que sucede en nuestras vidas de parte de Dios. Dios, hermanos, nos saca de ese lugar que ahora no tiene, de ese lugar de incertidumbre. Dios te saca hacia un lugar diferente. Hoy venía yo pensando, dije, bueno, vamos a cantar ahí un nombre nuevo en la gloria. Dije yo, bueno, pero el pastor no me dejó. Dije, vamos a cantar esa alabanza porque en realidad es lo que Dios hace con nosotros. Nos cambia nuestra naturaleza, nos cambia nuestro mismo nombre y nos hace personas diferentes. Eso es lo que Dios hace con la persona que permite que Dios pueda obrar, en cada uno de nosotros. Otra cosa, hermanos, que Dios permite, otra cosa que nosotros podemos permitir que Dios haga en nosotros es, Dios nos puede también limpiar, Dios puede también restaurar.
Recuerde el joven Mefiboset, era lisiado de sus pies. ¿Cuál será o qué área de nosotros, pregunto, será la que necesitamos que Dios limpie, hermano? ¿Cuál sería un área donde usted dice, no, de veras que en esto de aquí yo pienso que, bueno, tengo 3 días. El otro día hablaba con un hermano y dice, le voy a mirar, le voy a decir, en serio, de veras, yo te veo así muy, o sea, tu actitud, tu apariencia, pues está bien, te vestís bien y toda la cosa, siempre te veo bien elegante aquí en la iglesia, no andas como algunos de nosotros aquí como caja fuerte, sino que de eso que no tiene combinación, que la camisa es un color, el pantalón otro, la corbata otro. No, vos te vestís bien, pero entonces y veo que igual siempre sos bien cumplido en la iglesia. En el servicio, pues, no sé, yo, hasta donde yo veo siempre estás ahí. No sé, el domingo a la hora de ir a evangelizar, pues igual siempre. Pero entonces, ¿qué es lo que en realidad crees vos que dejarías, digámoslo así, o permitirías que Dios cambiara en vos? Y dice, no, mira, la verdad, yo creo que son como 3 cosas las que tengo, me dice. Como 3 cositas ahí que no, por las cuales, no sé, no le dejo un obrar completamente de parte de Dios. Y pues la verdad, hermanos, muchas veces nosotros, yo pienso que cada uno de nosotros venimos o estamos en iglesia igual por ese propósito, de que Dios haga algo nuevo o cambie algunas cosas en nosotros. Cosas que le digo, yo sé que si llegara a ser una realidad, o permitimos de que eso se pueda dar, de que Dios obre, de que Dios trabaje en nosotros, no, de veras le digo, seríamos una iglesia muy diferente, pienso yo. Y le digo no porque conozca la vida de cada uno de ustedes, sino que algunas veces pues son cosas que nos sentamos, hablamos y digo yo, de veras, igual yo tengo 2, 3 cosas peores que quizás que las del hermano, digo yo, pero necesitamos hermanos que Dios limpie esas áreas en nosotros. David le dijo a Mefiboset, ahora vas a entrar a mi palacio. Es más, aunque la Biblia creo que no lo dice allí, pero al llegar Mefiboset venía de un lugar desierto, seguramente quizás todo sucio o lo que sea, lo de haber pasado y que se bañe, que se ponga las mejores ropas de aquí del Palacio Real, todas esas cosas. Por eso le decía de que es algo similar a lo que Dios hace con nosotros, nos puede limpiar. Y a nosotros Dios tenemos esa ventaja de que Dios nos ha limpiado desde el día que decidimos recibirle en nuestro corazón. Dios nos ha limpiado con su sangre. Pero más sin embargo hay cositas que necesitamos, hermanos, que Dios termine esa buena obra esa buena obra que Él ha empezado en nosotros, necesitamos que de igual manera llegue a un feliz término. ¿O no, hermanos? Otra cosa también nos hace, cuando ya que hemos dado lugar a que Dios nos lleve a ese palacio, también nos hace sentar en su mesa. Cosa de que pasó con Mefiboset. Le dijo, ya no vas a comer más, no te lo vas a llevar Siba, el siervo. No, él va a comer aquí en mi mesa, él va a estar siempre aquí. Y van a haber personas que van a trabajar para él, va a haber un fruto de la tierra que él va a poder distribuir, él va a ser el que va a decidir qué se hace con todo eso. Pero él va a ser siempre parte de mi mesa. Cosa de la cual, hermanos, le digo, cada uno de nosotros gozaríamos de parte de Dios si tan solo permitiéramos que Él pueda obrar en nosotros. Y una cuarta cosa, que sería la última, también nos hace partícipes de sus promesas. Dios nos hace que podamos nosotros, que a través de la Biblia podamos alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón, cuando leemos allí
de que Él puede, como dice, más ninguna condenación hay para los que han creído en Cristo Jesús. Entonces hay promesas de parte de Dios que nosotros podemos hacerlas nuestras por el simple hecho de que hemos permitido de que Dios gobierne nuestro corazón, o de que Dios nos haya permitido entrar a su redil. Nosotros necesitamos, hermanos, en realidad cambiar nuestra vida. Necesitamos permitir que Dios haga algo diferente en nosotros, que Dios nos dé una nueva identidad, y hasta entonces quizás podremos gozar de las verdaderas bendiciones de parte de Dios. Y eso, si es así, cada uno de nosotros damos quizás algo aparte, una milla extra en nuestro cristianismo. Yo le digo personalmente, necesito cambiar muchas cosas. Necesito que Dios obre en algunas situaciones en mi corazón y en mi mente. Pero, yo lo reconozco que así es. Pero para que eso se pueda dar, yo necesito también entregarme de veramente a Dios. Yo necesito, yo no sé usted seguramente pues está mejor. Necesito quizás un poco más de oración de parte de Dios. Un poco más, algo que siempre yo he tenido, y que me decía mi esposa aquel día, me dice, pero yo ya no lo veo. Ya no veo que usted agarre la Biblia. Yo siempre he estado leyendo la Biblia. Y no me conformo con leer un capítulo, de veras. Aunque no se me nota, ¿va? Y es que no se me nota que leo la Biblia. Leo un capítulo, leo un proverbio, pero digo, no, y algunas cosas de esas, ya sé que si es el día 23, digo, ya sé que empieza, que cuando te sientes a comer a la mesa de algún señor, considera lo que está delante de ti. Ya algunas cosas, ya sé de lo que dice el proverbio, digo, entonces no me termina de satisfacer, digo, bueno, voy a leer otra parte de la Biblia. Y ahí estoy siempre así, me dice, pero hay cosas que usted ha dejado a un lado y que necesita volver a emprender, volver a encontrarse de veramente con lo que en realidad, hermanos, nos va a dar a nosotros una vida de tranquilidad, satisfacción, una paz interior, una tranquilidad en nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Es por eso que cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a permitir que Dios pueda transformar. Y entonces podremos ver y pasar acá a este lugar y no dejar que todos los viernes o que cada viernes preguntamos, ¿hay testimonios? Y no, y si acaso uno, si acaso dos. Nuestra vida sería más bendecida, o de más testimonio, o de más agradecimiento a Dios, si usted y yo de veramente dejamos que Dios pueda empezar a obrar, empezar a transformar, empezar a hacer cosas grandes, primeramente en nuestro corazón. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a permitirle que Dios cambie nuestra mente y que Dios obre en nuestro corazón, hermanos? Yo pienso que cada uno de nosotros necesitamos una doble porción de ese espíritu para que podamos así caminar mejor con Dios. Y es por eso que esta noche le invito a que podamos terminar este momento con una pequeña oración, donde usted y yo confesamos a nuestro Dios por esas cosas que sabemos hacen menguar esa bendición en nuestra vida espiritual. Oramos al Señor. Padre y buen Dios, queremos esta noche agradecerte, decirte, Señor, de que a pesar de nuestra apariencia quizás, ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy
como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.